En una prueba de tensión, un elemento con dimensiones y forma conocida es sujetado por una máquina en ambos extremos. Esta máquina ejerce una fuerza que va en aumento hasta que se da la ruptura del material. Pero mientras la máquina está ejerciendo una fuerza sobre el elemento, también se encarga de ir monitoreando su deformación y representarla en una gráfica llamada curva esfuerzo-deformación. Es decir, si se sabe cuáles son las dimensiones del elemento, se puede conocer su área de sección transversal, y si se conoce la carga que se le está aplicando, entonces se puede calcular el esfuerzo al que está sometido. También, si se conoce la longitud inicial, entonces se puede ir midiendo cuánto se está estirando y representar este valor como una proporción de su medida inicial o como una deformación unitaria. Desde que se le comienza a aplicar una carga al elemento hasta que se rompe, pasa por tres regiones importantes que se pueden ir registrando y que nos permiten obtener propiedades importantes del material. La primera región es la zona elástica. En esta zona, el material tiene la capacidad de recuperar su forma si se le deja de aplicar una carga, siguiendo la ley de Hooke, y es en gran parte de esta región que el esfuerzo y la deformación son proporcionales, es decir, que en la mayoría de la zona elástica se puede apreciar una línea recta cuya pendiente varía para cada material. El punto en el que estos parámetros dejan de ser proporcionales se le llama límite de proporcionalidad, y es a partir de ahí que comienza a formar una curva hasta llegar al límite elástico, donde se pasa a la zona elástico-plástica o zona de cedencia. En esta región, su punto de partida es el límite de fluencia o cedencia. Es una región intermedia en la que se da una deformación acelerada sin necesidad de aumentar la fuerza en el elemento. Esta región puede ni siquiera apreciarse en algunos materiales y ser un punto de transición muy corto. De la zona de cedencia se pasa a la zona plástica. En esta región, la deformación que se da en el material es permanente, así que aunque se dejara de aplicar una carga, el elemento ya no va a recuperar su forma original. Es en esta región donde el material presenta el máximo esfuerzo, que una vez superado, disminuye hasta que se llega al punto de ruptura. A partir de esta curva se obtienen dos propiedades muy importantes en materiales. El primero es la resistencia del material. Para definir cuál será la resistencia del material, la principal recomendación es tomar el valor que se da antes de pasar a cedencia como el valor máximo de esfuerzo al que se debe de someter un elemento. Es decir, el esfuerzo del límite de cedencia o fluencia se toma como la resistencia del material. De esta forma, el diseñador se asegura de que no se genere una deformación permanente. En la práctica, el límite de cedencia no es tan fácil de identificar en la curva a simple vista, ya que las curvas de esfuerzo de deformación no suelen ser tan marcadas como la que se muestra en pantalla, por lo que se puede trazar una línea paralela a la recta de la zona elástica que inicie desde donde la deformación unitaria es igual a 0.002. El punto donde se cruza la línea con la curva es donde se encuentra el límite de cedencia, que se tomará como el valor de la resistencia del material. Como ya se ha venido analizando en temas anteriores, la resistencia es útil para seleccionar materiales y para dimensionar elementos. El segundo parámetro es el módulo de Young o módulo de elasticidad. Esta constante es única para cada material y se define como la pendiente de la recta que se da en la zona elástica. Con el módulo de Young se puede calcular qué tanto se estira o comprime un elemento cuando está sometido a una carga, siempre y cuando el esfuerzo se encuentre dentro del límite elástico. Al ser una relación entre el esfuerzo medido comúnmente en megapascales y la deformación unitaria en decimales, los valores típicos de elasticidad se miden en gigapascales. Cuando queremos seleccionar un material para diseñar un elemento, no es necesario obtener las curvas de esfuerzo de deformación de cada uno de los materiales para comprobar cuál sería el más apto, sino que se recurre a hojas de datos que ya contienen un compilado de propiedades obtenidas de los materiales. En este caso, por ejemplo, se cuenta con la hoja de datos del acero ASTM A36, en la que podemos ver inicialmente su composición química. Podemos ver cada uno de los elementos requeridos para formar a este material y sus porcentajes en contenido. Podemos ver propiedades físicas como la densidad,
Podríamos ver propiedades eléctricas como la resistencia eléctrica, propiedades térmicas, propiedades acústicas, propiedades ópticas y las que nos interesan a nosotros son las propiedades mecánicas, que las primeras que se nos presentan en este caso son la resistencia a la tensión última y la resistencia a la tensión en cedencia. Aquí es donde se ve la utilidad de la curva esfuerzo de formación, ya que si no supiéramos qué representa cada una de estas resistencias a la tensión, podríamos tomar como válida cualquiera de las dos. Sin embargo, como se había mencionado anteriormente, la recomendación es utilizar como resistencia el valor o el límite de cedencia para evitar pasar a la zona plástica cuando se somete al elemento a un esfuerzo cercano a la resistencia, de tal forma que para nosotros el valor válido de resistencia del material en tensión sería la resistencia a la tensión en cedencia. Entre otras propiedades que podríamos encontrar es la elongación al quiebre, que es el porcentaje que se alcanza a estirar el elemento antes de quebrarse. Otra propiedad es la elasticidad que tiene este material o el módulo de Young. Podemos encontrar que la elasticidad de este material es de 200 gigapascales, que nos servirá para calcular qué tanto se estira una vez que se somete a diferentes cargas. Y así como podemos encontrar tablas donde se encuentran todas las propiedades o muchas propiedades de un solo material, podemos encontrar otras tablas que son un compilado de propiedades que pueden ser importantes para ciertas aplicaciones. Este compilado contiene una lista de muchos materiales y solo ciertas propiedades que pueden ser de interés. Por ejemplo, aquí en mecánica de materiales, las propiedades que son de interés son la resistencia a la tensión, la resistencia al cortante, el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez. Y se tienen todas estas propiedades para distintos tipos de materiales. En este caso es una pequeña porción de la tabla que contiene una lista de aceros y sus propiedades para la zona de cedencia y la zona de resistencia última. En este curso de mecánica de materiales tomaremos en cuenta únicamente las propiedades de resistencia en el área de cedencia, y así como podemos encontrar esta lista de propiedades de los aceros, también podemos encontrar más materiales como aluminios, maderas, plásticos, entre otros. Y nos serán útiles para hacer la selección de material al momento de diseñar un elemento o tomar los valores como referencia de resistencia para dimensionar elementos. En los ejemplos que se presentarán en este video resolveremos problemas para los dos parámetros que se mencionaron anteriormente, es decir, tanto para la resistencia como para el uso del módulo de Young. El primer ejemplo está relacionado con la resistencia. Nos dice que debemos de seleccionar un material cuya resistencia esté justo por encima del esfuerzo al que se encuentra sometido este elemento. Como podemos ver, este elemento está sufriendo un par de cargas de 40 kips que están tratando de estirarlo, es decir, se encuentra a tensión, y tenemos dimensiones conocidas. Sabemos cuál es su base y cuál es la altura del área de sección transversal. Por lo tanto, si quisiéramos calcular el esfuerzo normal al que se encuentra sometido, hay que recordar que esfuerzo es igual a carga sobre área, y por lo tanto, la carga son las 40.000 libras, y el área está dado por 0.75 pulgadas multiplicado por 1.2 pulgadas, dando como resultado que el esfuerzo normal al que se encuentra sometido es de 44.44 KSI. Es en base a este esfuerzo que está sufriendo el elemento que seleccionaremos el material del que lo vamos a fabricar, y para eso utilizaremos la tabla que tenemos aquí del lado derecho. En esta tabla tenemos que comparar el valor de esfuerzo con la resistencia de los materiales que se enlistan. Por lo tanto, tenemos que escoger un material cuya resistencia esté por encima de esos 44.44 KSI. Como se había mencionado anteriormente, los parámetros que vamos a utilizar son los parámetros de cedencia, para mantener
a la deformación del material en el límite elástico, de tal forma que si sabemos que el elemento se encuentra a tensión, pues entonces buscaremos la resistencia a la tensión que sea mayor a la del elemento. En este caso tenemos varios materiales que están por encima de ese valor de esfuerzo, es decir, que tienen una resistencia superior y que podrían cómodamente aguantar esa carga. Sin embargo, el problema nos dice que escojamos una resistencia que esté justo por encima. Esto no es algo obligatorio que se pida una resistencia justo por encima, solamente estamos cumpliendo con este problema, pero podemos ver que tenemos varios materiales que resisten ese esfuerzo y el que se encuentra justo por encima es este de aquí, ¿no? El del aluminio aleación 2024 T4, con una resistencia a la tensión en cedencia de 47 K6. Es decir, si fabricamos este elemento con esta aleación, nos aseguramos de que va a soportar esas cargas sin sufrir una deformación plástica que puede generar un riesgo de fallar. Antes de solucionar problemas relacionados con la elasticidad del material, hay que obtener la ecuación que nos permitirá medir qué tanto se va a estirar, tomando en cuenta las propiedades de los materiales y las dimensiones del elemento. Para esto, hay que recordar que el módulo de elasticidad es una relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, donde el esfuerzo es una relación entre fuerza y área, y la deformación unitaria es la medida del estiramiento en proporción, es decir, que es una relación entre la diferencia de la longitud inicial y final del elemento, y la longitud que tenía inicialmente el elemento. Cuando queremos medir qué tanto se estiró o qué tanto se comprimió un elemento, lo que buscamos es la diferencia entre la longitud inicial y final, que también se le conoce como delta, en minúscula. De esta forma, se puede sustituir el esfuerzo y la deformación unitaria por sus equivalencias en la ecuación del módulo de Young, y despejar para la variable de interés, es decir, el valor de delta. Este valor delta, al ser una diferencia de longitudes, se mide en distancia, metros, milímetros, pies, pulgadas, etc. Si seguimos utilizando el ejemplo anterior, en el que consideramos que el elemento debe de ser fabricado de aluminio aleación 2024 T4, para que el esfuerzo al que se encuentra sometido no pase el límite elástico, entonces podemos obtener que el módulo de elasticidad de ese material es de 10.6 por 10 a la 6 P6. Este módulo de elasticidad también se obtiene de las mismas tablas y nos será útil para calcular qué tanto se va a estirar ese elemento debido a ese par de cargas de 40 kips. Otro dato adicional que nos da el problema y que no se daba al inicio del ejemplo es que el elemento tendrá una longitud inicial de 5 pulgadas. De tal forma que si nosotros queremos calcular qué tanto se va a estirar el elemento, o sea el valor de delta, necesitaremos conocer la carga, la longitud inicial, el área de sección transversal y el módulo de elasticidad. La carga son las 40.000 libras. La longitud inicial son las 5 pulgadas. El área es el producto de la base por la altura. Y el módulo de elasticidad son los 10.6 por 10 a la 6 P6. Y se obtiene que la deformación total que se da en el elemento es de 0.0209 pulgadas. Es decir, una vez aplicadas las cargas, el elemento medirá 0.0209 pulgadas adicionales a los que medía inicialmente. Y es aquí donde consideramos cuándo se considera una deformación positiva y cuándo se considera una deformación negativa. En el video de esfuerzos normales se habló de que un esfuerzo positivo es aquel que sometía a tensión a un elemento y un esfuerzo negativo es el que sometía a compresión al elemento.
Y esto se aplica también a las deformaciones, de tal manera que una deformación que se da debido a cargas a tensión se considera como una deformación positiva, y una deformación que se da debido a cargas a compresión se considera como una deformación negativa. En este caso, como la deformación se da debido a una carga a tensión, se mantiene como un valor positivo. En este segundo problema tenemos uno de los ejemplos más comúnmente utilizados en el cálculo de deformación, que es la deformación en arreglos de varillas. En este caso podemos ver cómo hay dos varillas, una unida a la otra. Una de las varillas tiene un diámetro mayor que la otra varilla y a ambas se le están aplicando cargas. En este caso tenemos que a la varilla más delgada, que va desde el punto B hasta el punto C y que tiene una longitud de 4 pies, se le está aplicando una carga uniforme de 15 kips. Esta carga uniforme aplicada a esta varilla podemos ver que se encuentra a compresión. Y a la varilla, que tiene un diámetro mayor, que va desde A hasta B, se le aplica una carga uniforme de 17 kips. Es decir, a pesar de que nosotros vemos que a esta varilla se le está aplicando esta carga de 17 kips y que hay otra varilla unida a él, suponemos como si esta fuerza estuviera aplicada a todo su diámetro, es decir, a toda esta área de manera uniforme, aunque tenga la otra varilla encima. Pero así no es como se suelen analizar los elementos, es decir, no se suelen ver como elementos en 3 dimensiones, sino que se suelen analizar de manera lateral, como en elementos en 2 dimensiones, para facilitar su resolución, como lo podemos ver aquí. Seguimos teniendo ambas varillas, una unida a la otra, seguimos teniendo las mismas cargas, diámetros y longitudes. Para analizar estas varillas, lo que se tiene que hacer es analizar por partes. Al analizar por partes, nosotros decidimos si vamos a comenzar el análisis de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La recomendación más común es comenzar desde el extremo libre, porque si decidimos comenzar desde el extremo empotrado, tendríamos que calcular la reacción que hay en ese extremo, lo que supone un paso adicional. Entonces, si comenzamos analizando por el extremo libre, analizamos por partes. Esto quiere decir que tenemos que hacer cortes entre cada carga. Así que entre la carga de 15 kips y la carga de 17 kips se hace un primer corte. Al hacer un primer corte se aísla lo que hay desde el corte hacia la derecha. Como podemos ver, tenemos el corte y tenemos todos los elementos que están a la derecha del corte. Tenemos la carga de 15 kips, conocemos el diámetro del elemento y agregamos algo más. Resulta que el análisis consiste en calcular las cargas internas de cada sección para mantener el equilibrio estático. Así que si yo sé que hay una carga de 15 kips que está tratando de aplastar el elemento, pues sé que habrá una reacción interna que tratará de compensar en sentido contrario para mantener justamente ese equilibrio estático. Y si yo hago una sumatoria de fuerzas, en este caso en X, sé que tendré a la carga interna PCB y a la carga de 15 kips, que deben de mantener al sistema en equilibrio estático. De esta forma, yo sé que PCB, o la carga CB, debería de ser igual a los 15 kips Una vez que ya obtuve la carga interna de esta sección, paso a la siguiente sección, donde ahora hago el siguiente corte entre la siguiente carga, en este caso la de 17 kips, y el apoyo, en esta posición. Y obtengo un corte como el que se muestra a continuación, en el que agrego todo lo que se encuentra del lado derecho del corte que acabo de hacer, incluida a la primera sección y su carga. Ahora tengo que hacer el mismo análisis para la carga interna que se encuentra justo en ese corte. Ahora puedo ver que ese análisis de cargas internas involucra tanto a la carga de 15 kips como a la carga de 17 kips, de tal forma que si hago una sumatoria de fuerzas en X, tengo a la carga interna de la sección BA, tengo a los 17 kips,
y a los 15 kips, que deben de ser igual a 0 para mantener el equilibrio estático. Si despejo para la carga interna BA, obtengo que su magnitud debe de ser igual a 2 kips para mantener el equilibrio. ¿Para qué me sirven estas tensiones? Pues resulta que como cada sección está sometida a una carga interna distinta, entonces cada sección sufrirá una deformación distinta. Estas cargas internas son las que nos permitirán calcular justamente esas deformaciones. Si yo quisiera conocer la deformación que hay en el elemento BC, entonces yo tendría que conocer la carga de la sección BC, que es justamente los 15 kips. Siguiendo la ecuación, para el cálculo de deformación, yo agrego la carga, que son los 15 kips, la longitud inicial, que son los 4 pies, en este caso tengo que convertirlo a pulgadas, y lo divido sobre el área, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado. Multiplicado por el módulo de elasticidad, que para todo el arreglo es de 10.1 por 10 a la 6 psi. Dando como resultado que la deformación en la sección BC es de 0.028 pulgadas. Pero como el elemento se encuentra sujeto a compresión, se considera que esta deformación es negativa. Y hacemos lo mismo para el elemento AB, donde la carga es la fuerza interna BA. Entonces, la carga interna BA es de 2 kips. La longitud inicial de la sección BA, que son 5 pies, es decir, 60 pulgadas, dividido sobre el área, y el módulo de elasticidad. La deformación en la sección AB es de 0.00168 pulgadas. En este caso, como la sección BA está sometido a tensión, la deformación se considera como una deformación positiva. Ahora, como lo que nos pide el problema es la deformación total, tenemos que sumar todas las deformaciones de cada sección. Evidentemente, las deformaciones positivas suman y las deformaciones negativas restan. Así que la deformación total sobre todo el elemento o todo el sistema que combina a ambas varillas será igual a las menos 0.028 pulgadas más los 0.00168 pulgadas, o sea, menos 0.0263 pulgadas. Esto quiere decir que a pesar de que tengo deformaciones positivas o negativas, en total, la deformación que predomina es la deformación por compresión, haciendo que el elemento al final sea más corto de lo que era en su longitud original. A esos 9 pies que medía en total todo el elemento, habría que restarles esas 0.0263 pulgadas para obtener su longitud final.